Me da muchísimo gusto saludar al general Óscar Naranjo, autor de El derrumbe de Pablo Escobar. El general, además, es ex vicepresidente de Colombia, ex director de la Policía Nacional de Colombia, general en retiro de la Policía Nacional de Colombia, fue negociador plenipotenciario del gobierno en el proceso de paz con las FARC. Muchísimas gracias, general. Alejandro, un gusto saludarlo y saludar desde luego a toda su inmensa audiencia. Leía yo su libro, cómo se llegó a la detención o al momento en que termina esa búsqueda, una búsqueda de 500 días de Pablo Escobar después de que se había fugado. ¿Cómo fue para usted, y me gustaría empezar con eso, cómo fue para usted aquel 2 de diciembre de 1993? Alejandro, el país realmente estaba viviendo momentos de angustia. Esa es una página muy dolorosa de la historia. Escobar en los últimos años logró asesinar un poco más de 5.000 colombianos, instalar más de 3 decenas de carrobombas de manera indiscriminada en centros comerciales, a la salida de estadios de fútbol. Y realmente el país vivía con angustia. Cuando la policía, en una operación de inteligencia de muchos años, lo localiza y hay un enfrentamiento con él y él muere, debo decir que el país todo sintió un alivio. El país volvió a respirar. Incluso hubo manifestaciones de júbilo. En mi caso personal, sentí el alivio, pero pensé inmediatamente, como lo consigno en el libro, que dado que habíamos concentrado varios años las capacidades del Estado buscando y desmantelando el cartel de Medellín, el cartel de Cali se había fortalecido y que por lo tanto, desde la hora cero de la muerte de Escobar, lo que tocaba era emprender otra tarea para desmantelar el cartel de Cali. Digamos, se llega a la meta, que era terminar con Pablo Escobar, pero ahí estaban presente el otro grupo criminal, este grupo criminal del cártel de Cali que nos habla también, el tema de los Pepes. Y le preguntaría a tanto tiempo, y además el reporteo que tuvo que hacer, no solamente es el testimonio de lo que usted vivió, el reporteo de lo que pasaba ahí en Colombia, ¿cómo ve las cosas en la actualidad? ¿Qué tanto ha cambiado? Digamos, ya no es narcoterrorismo como se vivió en esa época, pero al final el narcotráfico sigue presente no solo en Colombia, en la región, ¿no? Alejandro, yo creo que esta respuesta es una misma moneda que hay que mirarla bajo 2 caras. Sí. Digo que hay una cara positiva que justifica esta lucha, y es que en el caso colombiano no permitimos que Pablo Escobar nos impusiera un narcoestado, como era su pretensión. Y en ese momento, digamos, yo valoro este esfuerzo de los colombianos para que se hubiera interrumpido ese proceso criminal que realmente quería conducir a Colombia a una especie de estado fallido. La otra cara de la moneda, hay que decirlo claramente y con humildad, es que a pesar de los esfuerzos, a pesar de los presupuestos que se han destinado, a pesar de los sacrificios en vidas humanas, con un enfoque prohibicionista de drogas, a 70 años de ese paradigma, pues tenemos que reconocer que ha crecido la producción de drogas, que ha crecido el consumo de drogas, que ha crecido la muerte asociada, la violencia asociada a ese tráfico de drogas, y que ha crecido la corrupción. Y en ese sentido, lo planteo en el libro a manera de reflexión, creo que ha llegado el momento para que la humanidad, no país a país, porque este no es un problema exclusivo ni de México ni de Colombia, y no lo pueden solucionar países individualmente, sino la comunidad de naciones, deberíamos generar una reflexión seria para, con base en evidencia, tomar mejores decisiones. Sí. Ir por los grandes capos, ¿ha funcionado, no ha funcionado? En el caso particular de Pablo Escobar, ¿qué motivó a partir de ese día, a partir del día de su muerte? Pues, Alejandro, es verdad que las autoridades estamos en una especie de puerta giratoria donde se capturan los grandes capos y aparece por esa misma puerta uno que lo reemplaza. Pero yo digo que hay un mérito, porque en una sociedad cuando carreras criminales de estos capos acumulan tanto poder y parecen intocables y duran años sin que la autoridad los someta a la justicia, hay realmente una decepción ciudadana y una desconfianza ciudadana creciente. Creo que es necesario interrumpir esas carreras criminales, y por eso los esfuerzos en la captura de lo que se denominan objetivos de alto valor,
en este caso narcotraficantes, reconociendo al mismo tiempo que las organizaciones se reacomodan y que estamos lejos, como estuvimos en Colombia con esa ilusión cuando se abatió a Pablo Escobar de que acabaríamos el problema del narcotráfico. No ha sido así, pero la verdad es que hay que capturarlos porque de lo contrario la ciudadanía empezaría a desconfiar muy seriamente de las autoridades. Sí. ¿Se ha preguntado qué hubiese ocurrido si en lugar de abatirlo lo hubieran capturado? Si en lugar de ese enfrentamiento se hubiera podido capturar, ¿qué habría pasado? La verdad es que la captura tiene un gran mérito. Las capturas tienen el mérito de que la verdad de esos criminales no se marcha con los criminales cuando caen abatidos. Sí. Y la verdad es que un proceso integral de justicia no solamente se limita a castigar al delincuente, es necesario obtener verdad, es necesario garantizar reparación a las víctimas, y en este sentido yo soy partidario de buscar siempre la captura y no producir la muerte de los delincuentes. Sí, ¿se arrepiente de algo sobre las acciones, digamos, emprendidas en ese momento que se logró llegar a él después, decía yo, de 500 días de búsqueda? ¿Algo se hizo mal? ¿Ha hecho alguna autocrítica al respecto? Sí, la verdad en el libro está consignada la autocrítica y tiene que ver mucho con un fenómeno que se da en situaciones de angustia cuando la sociedad ve que hay un criminal que la desborda. Hay particulares tentados a armarse y ejercer justicia por cuenta propia. Y esto es un gran error. Cuando la autoridad es reemplazada por civiles armados para ejercer justicia privada, se produjo realmente una gran equivocación. En el caso de Pablo Escobar hay que admitirlo, y lo digo en el libro, una organización denominada Los Pepes, sí, perseguidos por Pablo Escobar, que habían sido sus antiguos aliados, amigos, socios. Cuando se ven traicionados por él, deciden también traicionarlo y recurren a la violencia para tratar de aniquilarlo. Me parece que eso no ha debido suceder. Hace usted referencia en el libro a lo que había generado Pablo Escobar, en particular estos hechos de terrorismo, ataques que buscaban la desestabilización y, por supuesto, generar terror entre la población. Y siempre tendemos a comparar México con Colombia en nuestra lucha contra el crimen organizado. En México hemos visto muestras de terror, pero al parecer no en esta dimensión. Y de hecho el gobierno mexicano se ha negado en estos señalamientos, luego desde Estados Unidos, de querer calificar como terrorismo. ¿Por qué, digamos, para que a nuestra audiencia le quede claro, por qué sí fue terrorismo lo que se vivió en Colombia contra lo que ustedes fueron al momento de ir por Pablo Escobar? La verdad es que el cartel de Medellín recurrió a una estrategia basada en terrorismo. ¿Qué significa eso? Basada en el ataque sin discriminación, no selectivo, contra el conjunto de la población, no solamente contra las autoridades. En eso Pablo Escobar fue gradualmente avanzando. Primero empezó con magnicidios selectivos, luego avanzó, por ejemplo, ofreciendo dinero para asesinar policías en las calles de Medellín. Hay que recordar que asesinó en un año más de 500 policías en las calles de Medellín, pero luego instaló coches bomba, carros bomba, tremendamente letales, afectando a inocentes, a víctimas que para nada tenían que ver con esa guerra entre el Estado y esa organización criminal. Recurrir a esos métodos lo ubicó, digamos, en la orilla del narcoterrorismo. Bien, usted como general en retiro, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, ¿se debe mantener? ¿Es la única salida? En México se han buscado, han habido propuestas, al final de cuentas en esta administración se mantuvo esta estrategia de que la Fuerza Armada, el Ejército, la Marina, acompañados de la Guardia Nacional, son los que emprenden estas acciones. ¿Debería ser una lucha civil o sí debe ser del Ejército y de las Fuerzas Armadas de un país el que combata al crimen organizado? Cuando el crimen organizado pone en jaque a la sociedad, y eso significa que sus tasas de homicidio se elevan de manera geométrica o exponencial, la obligación de los estados es actuar con todas sus capacidades. Sin embargo, digo, en el caso de militares y policías, creo que hay que recurrir a los militares en función de sus capacidades
vinculadas a esta lucha. Por ejemplo, sería un desperdicio no usar la capacidad de inteligencia de las fuerzas militares para prevenir, anticipar y localizar grupos de crimen organizado. Recurrir, digamos, a fuerzas militares para que en el marco de su misión natural de seguridad fronteriza contribuyan a cerrar fronteras al delito. Lo que estoy en contra es de masificar, digamos, la participación de militares y hablar de una guerra militar contra el narcotráfico. El narcotráfico es un delito transnacional, ciertamente complejo, pero que demanda mucha investigación judicial, mucha inteligencia y una participación de muy distintas entidades, pero el uso de la fuerza por la fuerza no arregla el problema. Bien, hay una frase de su libro y usted dice que la imagen de Pablo Escobar permanecerá presente entre nosotros para bien o para mal. ¿Por qué los idolatramos? ¿Por qué se convierten en ídolos? Empieza a haber toda una narrativa sobre estos personajes. Nos ocurrió acá en México con el Chapo, hay otros líderes criminales también a los que se les sigue. Alejandro, realmente esa es una gran pregunta y en mi caso como una gran frustración. Cuando, digamos, me pongo en esta tarea después de 30 años de la muerte de Escobar, ¿qué fue lo que me encontré haciendo un poco de reportería, particularmente en Medellín? Sí. Encontré cosas que yo pensaba que eran falsas, como, por ejemplo, me decía, no, es que la tumba la visitan centenares de personas. Me fui a la tumba de Escobar en Medellín y constaté que entre 400 y 600 personas lo visitaron por los días en que yo estuve allí. Fui luego a un museo que habían organizado familiares de Escobar, que por fortuna ya la administración municipal de Medellín selló. Me fui a las comunas de Medellín donde se venden objetos y souvenirs alusivos al capo. Y una cosa que me impactó y me dolió mucho, ver jóvenes europeas haciendo literalmente fila en un establecimiento donde hacen tatuajes para que las marcaran con un tatuaje con el rostro de Escobar. Eso me lleva a mí a pensar lo siguiente. Sí. Probablemente la fascinación con que el narcotráfico irrumpe en la sociedad los vuelve míticos. Algunos caen bajo esos cantos de sirena porque ellos se presentan como generadores de riqueza y de opulencia. Y por otro lado, creo que aquí hay un tema social, cultural. Nos hemos ocupado probablemente de insistir en la condena y en la sanción judicial, pero todavía no somos capaces de tener un sistema de sanción social a los narcotraficantes. Todavía en algunas latitudes les tienden tapete rojo para hacerles venias a estos criminales. Bien, general, yo no quisiera despedirlo sin preguntarle su aprendizaje, su experiencia de lo que pudo ver en México sobre el combate al crimen, el tiempo que participó en el gobierno de Peña Nieto como asesor o con el propio candidato. Sobre esta frustración de la que me habla, porque al parecer es lo que vivimos constantemente en México, a pesar de las estrategias, el combate, etcétera, sigue ahí este mal, siguen ahí estos personajes. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Con qué se quedó de México comparando con todo el trabajo que hizo en Colombia? Pues la verdad creo que Colombia y México parecen estar condenados a vivir esta tragedia. Lo hemos estado por años, por décadas, y digo que hay como 2 o 3 temas centrales. Primero, somos estados que hemos sido incapaces de tener control sobre el territorio. Hay territorios donde estos criminales ejercen el control, imponen reglas de comportamiento, cooptan autoridades y protegen su economía ilegal. Me parece que hay una deficiencia estatal en relación con su territorio. 2, me parece que ha habido también un énfasis en que este es un problema de fiscales, jueces y policías contra el narcotráfico o de militares. Y la verdad, eso va más allá. Aquí hay que poner en marcha un movimiento político, social, cultural para enfrentar esas organizaciones. Y tercero, digo, los estados en general son renuentes a aceptar que el narcotráfico corrompe y hay una negación. Y digo, si no se reconoce con humildad y se actúa y se visibiliza esa corrupción para enfrentarla, sin la casa en orden y sin la casa limpia, es imposible avanzar para desmantelar estas organizaciones.
Habla usted también de cómo atajar, ¿no? El dar en las finanzas y también impedir que se metan en la vida pública, en la política. Lo intentó Pablo Escobar. Aquí en México hay narcos políticos y políticos narcos. ¿Cómo impedir esto? Sí, la verdad es que la gran diferencia, digamos, de nuestros países versus estructuras de crimen y de mafia en otras latitudes es esa. En los llamados países del primer mundo, los delincuentes quieren vivir de manera clandestina, lucrarse de esas economías, vivir con confort pero no ser detectados. En América Latina y particularmente en Colombia, en México, nuestros criminales tienen apetitos para ejercer el poder político. Y digo, nada más peligroso que un delincuente irrumpiendo en la política. Y allí, digamos, es donde hay que establecer una serie de controles para evitar que penetre en la política. Por supuesto. General, yo le agradezco muchísimo. Aquí este libro, lo recomendamos, por supuesto. Gracias de verdad por su tiempo. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Es el general Óscar Naranjo.